Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando con fuerza en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los fans de las telenovelas turcas. Vamos a hablar de una pareja que para muchos representa el ideal de la química en pantalla y por supuesto, fuera de ella, Amor Can Yaman y Demet Özdemir. El título de hoy es bastante sugerente, ¿verdad? Reconciliación amorosa Can Yaman y Demet Özdemir, esperanzas y secretos. Así que prepárense para un viaje por los rumores, las especulaciones y quizás, solo quizás, las verdades ocultas que rodean a estos dos ídolos. Si aman las historias de amor, los dramas de celebridades y quieren estar al día con lo último, asegúrense de pulsar ese botón de suscripción justo ahora, porque aquí vamos a desmenuzar todo para ustedes. ¿Ahora por qué este título? Can Yaman y Demet Özdemir, recordemos, compartieron pantalla y nos robaron el corazón en la exitosa serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, en español. Su química era tan palpable, tan electrizante que inmediatamente los rumores de una relación en la vida real comenzaron a volar. Y vaya si volaron. Durante un tiempo pareció que efectivamente había algo más que amistad entre ellos. Las fotos juntos, los comentarios sugerentes, las apariciones públicas, todo alimentaba la esperanza de los fans de que esta pareja de ensueño trascendiera la ficción. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de la fama, las cosas no siempre son lo que parecen, o al menos, no duran para siempre. La relación, si es que la hubo formalmente, terminó, dejando a muchos seguidores un poco decepcionados y sobre todo, con muchas preguntas. Y es ahí donde entran las esperanzas y secretos de nuestro título. ¿Hay esperanzas de una reconciliación amorosa entre Can y Demet? ¿O todo fue solo un torbellino pasajero? ¿Qué secretos podrían haber rodeado su supuesta relación y su posterior ruptura? Estas son las interrogantes que vamos a intentar abordar hoy, basándonos en la información que ha circulado, en los comentarios de fuentes cercanas y, por supuesto, en la astucia que todos aplicamos al intentar descifrar la vida privada de las celebridades. No pretendemos tener la verdad absoluta porque la vida de nadie es transparente, pero sí queremos ofrecerles un análisis detallado y, esperamos, esclarecedor. Comencemos por el principio. Can Yaman es conocido por su carisma arrollador, su físico imponente y su talento para cautivar a la audiencia. Demet Özdemir, por su parte, es una actriz con una dulzura natural, una gran expresividad y una habilidad innata para conectar con el público. Juntos en Erkenci Kuş formaron la pareja perfecta. Sus personajes, Candivit y Sanemairen, se enamoraron de una manera tan espontánea y llena de altibajos que era imposible no contagiarse de su romance. Y esa magia que transmitían en pantalla, señores y señoras, traspasó la pantalla. Los rumores comenzaron a intensificarse alrededor de 2019. Se les veía juntos fuera de los sets de rodaje, compartiendo momentos que parecían íntimos. Las redes sociales explotaron con fotos y vídeos. Parecía que la relación era oficial, que el amor entre Can y Demet era una realidad tangible. Los fans estaban eufóricos. Veían en ellos no solo a dos actores guapos y talentosos, sino a una pareja destinada a estar junta, a una especie de cuento de hadas moderno. Las revistas del corazón turcas y de otros países les dedicaron innumerables portadas y artículos. Se hablaba de planes de futuro, de anillos discretos, de relaciones serias. Sin embargo, la calma nunca dura mucho en el mundo de las celebridades. Hacia finales de 2019 o principios de 2020, las noticias comenzaron a cambiar. Los rumores se tornaron sobre una posible separación. Las apariciones juntos se volvieron menos frecuentes, los comentarios se volvieron más cautelosos. Y entonces llegó la confirmación, o al menos, la aceptación tácita de que la relación había llegado a su fin. Las razones nunca fueron del todo claras. En el mundo del espectáculo, rara vez lo son. Se habló de incompatibilidad de caracteres, de agendas apretadas, de presiones mediáticas. Cada uno siguió su camino profesional, y aunque ambos han tenido éxitos posteriores, la sombra de esa relación icónica siempre ha estado presente. Y aquí es donde entra la parte de las esperanzas. Muchos fans simplemente no quieren aceptar que esa química se desvaneció. Siguen anhelando verlos juntos de nuevo, ya sea en una nueva serie que los reúna, o quizás, y este es el gran sueño, en una reconciliación sentimental. La esperanza es una fuerza poderosa, y en el caso de las parejas de celebridades, puede ser contagiosa.
Cada vez que uno de ellos comparte una foto o un comentario que podría interpretarse como una indirecta, las redes sociales se inundan de especulaciones sobre un posible acercamiento. ¿Será que todavía se quieren? ¿Será que el tiempo y la Urez los han acercado de nuevo? Pero, ¿qué hay de los secretos? Aquí es donde las cosas se ponen más interesantes y a la vez, más difíciles de desentrañar. En la vida privada de las estrellas, siempre hay capas que el público desconoce. Posiblemente la presión de la fama jugó un papel importante en su relación. Cuando dos personas están bajo el escrutinio constante de millones de ojos, cada gesto, cada palabra, cada silencio se magnifica. Quizás no pudieron manejar esa intensidad. Quizás hubo malentendidos que en la esfera pública se convierten en dramas. También es posible que los secretos sean simplemente diferencias fundamentales que no fueron visibles para el público. A veces, la química en pantalla no se traduce en una compatibilidad a largo plazo. Las personalidades pueden ser muy diferentes cuando se apagan las cámaras. O tal vez hubo factores externos, presiones de agentes, de familias, de compromisos laborales, que hicieron insostenible la relación. Los secretos en este contexto son esas partes de la historia que nunca salieron a la luz, esas explicaciones que solo ellos dos y su círculo más íntimo conocen. Y ahora, ¿qué podemos decir sobre la posibilidad de una reconciliación? Es una pregunta que atormenta a muchos fans. En el mundo del entretenimiento, las segundas oportunidades no son infrecuentes. Los actores y las parejas a menudo se reencuentran en proyectos profesionales, y a veces, esa cercanía reaviva viejos sentimientos. ¿Será que veremos a Can y Demet trabajando juntos de nuevo? Esa sería una gran noticia para los amantes de Erkénthicus. Y si eso ocurriera, ¿podría ser el primer paso hacia una reconciliación amorosa? Es pura especulación, claro está, pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? También hay que considerar que ambos han tenido relaciones sentimentales desde su separación. Can Yaman ha sido vinculado con otras figuras públicas y ha tenido relaciones conocidas. Demet Özdemir, por su parte, también ha tenido sus propias historias de amor que han sido seguidas de cerca por la prensa. Esto complica aún más la idea de una reconciliación, porque no sabemos cuál es su situación actual ni si hay espacio para reavivar una llama del pasado. Sin embargo, la conexión que crearon en Erkénthicus fue tan fuerte, tan icónica, que para muchos fans, la idea de que se vuelvan a unir sigue siendo una posibilidad emocionante. Tal vez, y esto es solo una opinión personal, la experiencia de haber estado juntos, de haber compartido esa etapa tan intensa de sus carreras, les dejó una huella imborrable. Tal vez con el tiempo y la madurez, ambos han llegado a un punto en el que pueden ver las cosas de manera diferente. Lo que sí es innegable es el impacto que tuvieron como pareja. Crearon un fenómeno cultural. Son recordados con mucho cariño por millones de personas en todo el mundo. Y es precisamente ese cariño, esa admiración, lo que alimenta las esperanzas de muchos de verlos juntos de nuevo, ya sea en pantalla o en la vida real. Los secretos, por su parte, seguirán siendo parte del misterio que rodea a las celebridades. Lo que sucede detrás de cámaras en la intimidad de sus vidas, es algo que solo ellos pueden decidir compartir o mantener en privado. En resumen, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una de esas que atrapan al público. Su química en Erkénthicus fue legendaria, desatando rumores de una relación que, para muchos, parecía tan real como la serie misma. Aunque esa relación, según los reportes, llegó a su fin, la esperanza de una reconciliación amorosa sigue viva en el corazón de muchos fans. Los secretos que rodearon su tiempo juntos y su separación, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, solo añaden intriga a la narrativa. ¿Habrá un reencuentro? ¿Se reavivará la llama? El tiempo, como siempre, dirá la última palabra. Lo que sí podemos afirmar es que su paso por nuestras pantallas dejó una marca imborrable, y la fascinación por su posible futuro juntos, o por separado, continúa intacta. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro análisis de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de este recorrido por las esperanzas y los secretos de Can Yaman y Demet Özdemir. Ha sido un tema que da mucho que hablar y, francamente, mantiene viva la magia del cine y la televisión. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación? ¿Qué secretos imaginan que podrían haber estado involucrados en su historia? Por favor, déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes.
Antes de irnos, quiero agradecerles enormemente por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo es lo que hace que este canal sea posible y me motiva a seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Si este vídeo les gustó, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can y de Met, o con cualquiera que disfrute de este tipo de historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, asterisco suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas. Gracias de nuevo por acompañarme. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.